La noche invernal envolvió la sala de urgencias en un silencio peculiar, roto solo por el chirrido constante del trapeador de Daniel Carter sobre el suelo pulido. Para todos los que pasaban corriendo, él era invisible. Solo otro conserje y un uniforme azul descolorido que se fundía con el fondo de los prístinos pasillos del hospital. Daniel, de 40 años, con manos curtidas y ojos atentos, se movía metódicamente entre las salas de examen, recogiendo guantes desechados y limpiando las pruebas del sufrimiento humano. Cuando las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe a las 2:17 de la mañana y una camilla que transportaba a una niña pálida de 12 años entró corriendo, nadie notó cómo flaqueó el ritmo de Daniel. Nadie vio cómo entrecerró los ojos al ver los labios teñidos de azul de la niña, la hinchazón alrededor de su cuello, el peculiar patrón de su respiración, y ciertamente, nadie esperaba que este conserje silencioso, no los médicos certificados por la Junta gritando órdenes, fuera el primero en reconocer la crisis mortal que se desarrollaba ante todos ellos. Sigue el viaje de un padre soltero aparentemente común y corriente cuyo conocimiento oculto conmocionará a todo el sistema médico y para siempre. Cambiar la vida de una exitosa pero aislada directora ejecutiva que nunca pensó que tendría que mirar 2 veces al hombre que limpia el piso de su hospital. Daniel Carter terminó su tercer pasillo de la noche haciendo sonar la fregona con falta de práctica. 9 horas después de su turno, su espalda baja se aflojaba de una manera familiar, pero sus movimientos se mantuvieron precisos. A los 40 años, su cuerpo aún conservaba la postura disciplinada de sus días militares, aunque pocos en el Hospital Metropolitan Memorial adivinarían su origen. «Disculpe», murmuró una joven enfermera sin hacer contacto visual, pisando el piso recién fregado y dejando huellas de barro a su paso. Daniel no dijo nada. Nunca lo hizo. El hombre invisible. La rutina se había vuelto algo natural en los 3 años desde que aceptó este trabajo, el único que pudo encontrar que ofrecía turnos de noche compatibles con la monoparentalidad y no requería las credenciales que ya no poseía. El baño de la planta de cirugía estaba desbordado otra vez. Llamó al supervisor nocturno y le lanzó un juego de llaves. «Cuando termines aquí», Daniel asintió y se guardó las llaves en el bolsillo. El supervisor ya se estaba alejando sin esperar. Una respuesta que nadie le dio. Para ellos, él existía únicamente como una función. La persona que hacía desaparecer los desastres. A las 5:30 de la mañana, Daniel marcaba su salida. Conducía su desgastado Honda Civic al pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con su hija Mia. Le preparaba el almuerzo. La despertaba suavemente a las 6:15 y la ayudaba a prepararse para la escuela. Mia, de 9 años, con sus ojos curiosos y sus interminables preguntas, era la única persona que todavía lo miraba como si fuera alguien. 16 pisos más arriba de donde trabajaba Daniel, la doctora Olivia Morgan estaba de pie junto a la ventana de su oficina ejecutiva revisando los informes presupuestarios trimestrales a pesar de la hora. A los 38 años, se había convertido en la directora ejecutiva más joven en la historia del hospital, un puesto que se había ganado a través de su brillantez, tenacidad y una inquebrantable capacidad para tomar decisiones difíciles. La pared detrás de su escritorio exhibía sus títulos de medicina de Stanford y Hopkins junto con fotografías de ella recibiendo varios premios de liderazgo en atención médica. Solo una foto personal adornaba el espacio. Una foto enmarcada de su hija Lily. Una niña de 12 años con rostro serio con los ojos analíticos de la madre, la doctora Morgan. La presentación de la junta directiva se actualiza con las nuevas métricas de eficiencia. La voz de su asistente llegó por el intercomunicador. «Envíamelo por correo electrónico. Lo revisaré antes de que amanezca». Olivia respondió con voz nítida y autoritaria. El personal respetaba a la doctora Morgan. Su historial quirúrgico era impecable. Sus decisiones administrativas eran consistentes, pero los susurros en las salas de descanso hablaban de su frialdad. Como dirigía el hospital como una máquina bien engrasada en lugar de un lugar de sanación. Pocos conocían su ritual nocturno,
llamar a la enfermera de noche de su hija para pedirle un informe detallado y luego trabajar hasta la madrugada para compensar el hecho de salir exactamente a las 5 de la tarde cada día para cenar con Lily. Menos aún sabían sobre la salud de Lily. Los misteriosos síntomas que habían comenzado hace 3 años, enviando a Olivia a una búsqueda interminable de respuestas, de un especialista tras otro. La ironía no se le escapó. La doctora que podía curar a otros, pero no podía resolver el misterio que afligía a su propio hijo, Daniel, había visto al doctor Morgan exactamente 7 veces durante su empleo. Cada vez que ella pasaba por allí, sin mirarlo, rodeado de un séquito de administradores o médicos, notó cómo otros se enderezaban en su presencia, cómo las conversaciones cambiaban a un tono más profesional. Una vez, él había estado fregando cerca de la sala de conferencias cuando ella salió de una acalorada reunión presupuestaria. Por un instante, sus miradas se cruzaron. La de ella, parpadeando con una confusión momentánea, como si intentara ubicarlo antes de que ella recibiera una llamada urgente y se alejara, inmersa ya en la siguiente crisis. 2 mundos diferentes orbitando en el mismo edificio, nunca destinados a colisionar. Hasta esta noche, las puertas de la enfermería se abrieron con un siseo mecánico, dejando entrar una ráfaga de aire gélido y caos controlado. Daniel presionó su fregona contra la pared, haciéndose a un lado mientras una camilla rodeada de paramédicos pasaba a toda prisa. Una niña de 12 años presentaba hinchazón facial, un signo de cardiopatía táctica y alteración del estado mental, anunció el paramédico principal. La presión arterial bajó a 90/50, la temperatura a 99.1. La atención de Daniel se agudizó. La niña en la camilla tenía los labios de un azul pálido, su rostro hinchado con un patrón distintivo que desencadenó algo en su memoria, algo de otra vida. Otro rollo. Mamá dice que estuvo bien en la cena, luego se quejó de mareos y dolor de estómago. Antes de desplomarse, continuó el paramédico. Caminando detrás del equipo médico, una mujer con un abrigo camel y el cabello despeinado agarraba su teléfono con los nudillos blancos. Daniel tardó un momento en reconocer a la doctora Morgan sin su habitual expresión serena. El terror había transformado su rostro por completo. «Llamen al doctor Patel y al doctor Williams», ordenó, con la voz luchando por mantener la distancia clínica, y avisó a endocrinología. Sala de trauma 1. Se conectaron rápidamente los monitores mientras un equipo de enfermeras y residentes rodeaba a la niña. Comenzando. Acceso intravenoso ahora llamó a una enfermera. Historial de alergias preguntó al médico de cabecera. Que había entrado deprisa. Ninguna documentada respondió otra voz. Pero la presentación. Parece anafilaxia. Daniel continuó fregando, acercándose a la puerta abierta de la habitación. Algo en los síntomas de la niña no coincidía con el diagnóstico de anafilaxia. El patrón de hinchazón específico. Palar le recordó algo que había visto en Afganistán durante su último despliegue. Preparemos 0.3 miligramos de epinefrina, ordenó el médico de cabecera. Y comiencen con esteroides y antihistamínicos. La mano de Daniel se apretó alrededor del mango de la fregona. Había sido médico de combate antes. De que todo se derrumbara antes de la explosión que le hirió la pierna. Antes de volver a casa y descubrir que el cáncer de su esposa había progresado más allá del tratamiento. Antes de la cascada de facturas médicas que lo despojaron de todo, incluyendo su certificación. 5 años parecían una vida atrás, pero algo de conocimiento permanecía incrustado en sus instintos. Esto no era anafilaxia. Los síntomas coincidían con algo mucho menos común. Observó mientras se preparaban para administrar epinefrina. Sabiendo que podría empeorar su condición si su sospecha era correcta, un recuerdo le vino a la mente al teniente Rodríguez desplomándose durante un ejercicio de entrenamiento mostrando la misma constelación de síntomas. Casi lo habían perdido hasta que el médico del batallón reconoció una crisis suprarrenal.
Daniel dejó su trapeador a un lado y se acercó a la puerta flotando en el umbral de un mundo al que ya no pertenecía. Disculpe, dijo con su voz oxidada por la falta de uso. Nadie se giró. Disculpe, repitió más fuerte esta vez. Una joven residente miró por encima del hombro. La irritación se reflejó en su rostro. Necesitamos que limpien esta área más tarde. Estamos en medio de una emergencia, creo. Daniel comenzó. Por favor, retroceda. La residente lo interrumpió, ya dándose la vuelta. La doctora. Morgan estaba de pie a los pies de la cama de su hija, observando con creciente pánico cómo los signos vitales de la niña continuaban deteriorándose a pesar de los tratamientos iniciales. Algo no está bien, dijo. Esto no se presenta como una reacción alérgica típica. Estamos cubriendo todas las bases, doctora. Morgan, le aseguró el médico de cabecera con cortesía profesional que apenas disimulaba su incomodidad. Con el director ejecutivo presenciando su trabajo, pongamos esa epinefrina ahora mismo. Daniel apretó la mandíbula. Tomando una decisión, cogió un talonario de recetas de la enfermería y escribió rápidamente: considerar crisis suprarrenal /diagonal addisoniana. Comprobar hiperpigmentación en encías, codos y rodillas. Epinefrina contraindicada. Necesito hidrocortisona intravenosa urgente. Dobló la nota y se acercó a un joven estudiante de medicina que estaba al margen. Asegúrate de que alguien lea esto, dijo en voz baja, poniendo el papel en la mano del asustado estudiante antes de volver a su trapeador y carrito. El estudiante desdobló la nota, frunciendo el ceño confundida mientras la leía. Dentro de la sala de traumatología, las alarmas del monitor sonaron mientras la presión arterial de Lily bajaba aún más tras la administración de epinefrina. Está desplomándose, gritó alguien. Esto no tiene sentido. Si es anafilaxia, el médico de urgencias debería estar ayudándola. La estudiante de medicina levantó la mano vacilante, aún con la nota de Daniel. Doctora Williams, me dieron esta nota. Sugiere que podría estar pasando algo más. ¿Qué quiere decir con dada esta nota? El doctor Williams espetó tomando el papel doblado. Sus ojos recorrieron el mensaje escrito apresuradamente. Su expresión cambió de la molestia a la confusión. ¿Quién escribió esto? El estudiante de medicina señaló hacia el pasillo. El conserje. Siguió un silencio de incredulidad. Revisaré las encías y las articulaciones para detectar hiperpigmentación, ordenó la doctora. Williams. Ya se movía para examinar a Lily más de cerca. El doctor Morgan avanzó. ¿Qué es? ¿Qué dice la nota? Sugiere una crisis suprarrenal, respondió la doctora. Williams. Retiró los labios de Lily para revelar las líneas de las encías oscurecidas. ¿Y si tiene la hiperpigmentación compatible con la enfermedad de Addison? Eso es imposible. Otro médico intervino. La enfermedad de Addison es increíblemente rara, pero un caso sin diagnosticar explicaría. Síntomas previos. El doctor Morgan interrumpió. Conocimiento médico. Pánico maternal temporalmente anulado. Fatiga, antojos de sal, pérdida de peso inexplicable. Su presión sigue bajando. Llamé a una enfermera urgentemente. Necesitamos hidrocortisona 100 miligramos intravenosa. El doctor Williams ordenó. Y que alguien traiga a ese conserje. Afuera, Daniel continuaba sus rondas, moviéndose metódicamente a través de su rutina de limpieza mientras la ansiedad le revolvía el estómago. Se había excedido, probablemente arriesgó su trabajo, pero no podría haber vivido consigo mismo si no hubiera dicho nada. Un residente sin aliento apareció al final del pasillo. Usted, conserje. Lo necesitan en trauma 1 ahora. Daniel dejó su trapeador y lo siguió, sintiendo las miradas curiosas de enfermeras y camilleros al pasar. Dentro de la sala de trauma, todos los ojos se volvieron hacia él al entrar. El doctor Williams levantó la nota. ¿Escribiste esto? Daniel asintió una vez, de pie, más erguido a pesar de su fatiga.
Sí. ¿Cómo supo que sospechaba una crisis suprarrenal? El doctor Williams preguntó. ¿Es usted personal médico? Sí. Daniel respondió en voz baja. Médico de combate 68. Whisky con la 10ª División de Montaña. Tuvimos un caso similar. Durante el despliegue, un soldado se desplomó durante una patrulla con una presentación idéntica. La doctora Morgan dio un paso al frente. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por la desesperación y la confusión. ¿Está segura de este diagnóstico? No, señora. No puedo estar segura sin los análisis. Daniel respondió, cayendo inconscientemente en una formalidad militar. Pero la presentación es una crisis addisoniana clásica. La hipotensión empeora después de la epinefrina. El patrón característico de hinchazón. Hiperpigmentación. Ha estado experimentando fatiga, antojos de sal o malestar gastrointestinal recientemente. La doctora Morgan lo miró sin palabras al escuchar los síntomas continuos de su hija descritos con tanta precisión por el conserje del hospital. Necesita hidrocortisona. Inmediatamente, Daniel continuó hablando con el doctor Williams. Y solución salina para el reemplazo de volumen. Si se trata de una crisis suprarrenal, su producción de cortisol se ha desplomado y su cuerpo no puede manejar las respuestas al estrés. La sala entró en acción. Una enfermera confirmó que la hidrocortisina intravenosa estaba fluyendo. Otro ajuste de las tasas de solución salina. Necesitamos análisis, niveles de cortisol, electrolitos de LACT, doctora Williams. El profesionalismo superó su escepticismo inicial. En 15 minutos, los signos vitales de Lily comenzaron a estabilizarse. El color regresó a sus mejillas cuando la hidrocortisona contrarrestó la crisis. El doctor Morgan no se había movido del lado de su hija, pero sus ojos se desviaron repetidamente hacia Daniel, quien estaba de pie torpemente junto a la puerta, claramente inseguro de si quedarse o volver a sus funciones. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Daniel Carter, señora. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, señor Carter? 3 años, doctor Morgan. El reconocimiento brilló en sus ojos, no de él específicamente, sino de que había estado presente en su hospital todo este tiempo, invisible hasta ese momento. Acaba de salvar la vida de mi hija, dijo con la voz entrecortada. Por primera vez en años, los ojos del formidable doctor Morgan se llenaron de lágrimas. Daniel se movió incómodo bajo las escaleras del equipo médico. Cualquiera con la formación lo habría reconocido. Pero no lo reconocieron, respondió, mirando fijamente a los médicos reunidos. Usted por la mañana, el hospital bullía con la historia. El conserje que había diagnosticado lo que una sala llena de médicos había pasado por alto. La hija del director ejecutivo, salvada por el héroe más inesperado. Daniel llegó a su siguiente turno y se encontró con que la gente lo miraba de otra manera. Algunos con un respeto renovado, otros con escepticismo, algunos con vergüenza. Los médicos de esa noche habían escrito un informe detallado elogiando la rápida intervención del miembro del personal Daniel Carter, aunque omitiendo notablemente su puesto de trabajo. 3 días después, Daniel estaba fregando el pasillo de radiología cuando el doctor Morgan se le acercó directamente sin séquito ni pretensiones. Señor Carter, ¿podría hablar con usted en privado? La siguió a una pequeña consulta, muy consciente de su uniforme de limpieza, sus zapatos desgastados, la disparidad entre ellos. Lily se está recuperando bien, comenzó. El equipo de endocrinología confirmó la enfermedad de Addison. Le han iniciado una terapia de reemplazo. Hizo una pausa, estudiándolo con nuevos ojos. Dijeron que sin su intervención probablemente no habría sobrevivido a esa crisis. Daniel asintió, sin saber cómo responder. Su gratitud. Me alegra haber podido ayudar. He estado investigando tus antecedentes, continuó. Su tono cambió a algo más profesional. Tu historial militar es impresionante. Servicio distinguido, entrenamiento médico avanzado,
múltiples menciones por la atención en el campo de batalla. Él se tensó. Esa era otra vida. Eras más que un médico de combate. Casi habías completado el entrenamiento de asistente médico antes de tu baja. Ella consultó una tableta. ¿Qué pasó, señor Carter? ¿Por qué está fregando pisos? En lugar de ejercer la medicina, la pregunta flotaba entre ellos. Engañosamente simple pero imposiblemente compleja. La vida sucedió. Finalmente respondió. Mi esposa enfermó mientras yo estaba desplegado. Para cuando regresé a casa, el cáncer estaba en todas partes. Las facturas médicas se acumularon. Después de su muerte, no pude concentrarme en los exámenes de recertificación. Entonces, mi casa entró en ejecución hipotecaria y necesitaba un trabajo estable que me permitiera estar ahí para mi hija. La miró directamente a los ojos. Este trabajo me permite trabajar de noche mientras ella duerme y estar con ella durante el día. Los beneficios cubren su atención médica. Es suficiente. Olivia absorbió sus palabras. Un destello de reconocimiento en sus ojos. No de privilegio, sino de la carga compartida de la monoparentalidad. Me gustaría ofrecerle un puesto, dijo. Asesor especial para capacitación en respuesta a emergencias. Claramente tenemos lagunas en nuestros protocolos de diagnóstico y su experiencia podría ser invaluable. Daniel negó con la cabeza. Agradezco la oferta, Dr. Morgan, pero no tengo credenciales activas. Este no sería un puesto clínico. Sería una capacitación educativa para que nuestros socorristas reconozcan lo que vio. Se inclinó hacia adelante y vendría con una compensación significativamente mejor y horas diurnas. No puedo aceptar un trato especial porque estoy en el lugar correcto en el momento correcto. La frustración cruzó su rostro. La expresión de alguien que no está acostumbrado a escuchar un no. Esto no es caridad, señor Carter. Es un reconocimiento de la experiencia que claramente necesitamos. Ella se paró bruscamente. Piénsalo. Mi puerta está abierta. Cuando estés listo para hablarlo más a fondo. 2 días después, al no recibir respuesta de Daniel, Olivia dio un paso sin precedentes. Usando el expediente personal, condujo hasta el modesto complejo de apartamentos donde vivía. El edificio estaba limpio pero anticuado, con bicicletas para niños encadenadas a las barandillas y cortinas y ventanas descoloridas. Dudó antes de llamar al apartamento 3B. Sintiéndose extrañamente nerviosa, una emoción ajena al seguro director ejecutivo. Daniel abrió la puerta. La sorpresa se hizo evidente en su rostro al reconocerla. Llevaba vaqueros y una camiseta gris descolorida en lugar de la bata de hospital. Parecía más joven y corpulento fuera del entorno institucional. Doctora Morgan, disculpe la intrusión, comenzó, de repente consciente de lo inapropiado de su visita. Esperaba que pudiéramos continuar nuestra conversación. Una vocecita llamó desde adentro. Papá, ¿quién es? Daniel miró por encima del hombro. Una colega, Mía, sigue trabajando en tu proyecto de ciencias. Salió al pasillo, cerrando parcialmente la puerta tras él. Este no es un buen momento. Lo entiendo, pero Olivia se detuvo cuando la puerta del apartamento se abrió de par en par, revelando a una niña pequeña con ojos curiosos y la expresión reservada de su padre. ¿Eres del trabajo de papá?, preguntó Mía directamente. Olivia asintió, momentáneamente desarmada por la franqueza de la niña. Sí, lo soy. Papá dice que solo limpia, pero sabe mucho de medicina, afirmó Mía con orgullo. Me ayuda con mi tarea de ciencias y conoce todos los huesos y músculos. Daniel puso una mano suave sobre el hombro de su hija. Mía, el doctor Morgan está muy ocupado. En realidad es la hora de cenar. Olivia se encontró diciendo, quizás podría invitarlos a ambos a salir para agradecerles como es debido por lo que hicieron por mi hija. La invitación los sorprendió a todos, sobre todo a Olivia. Más tarde, sentados en un restaurante familiar con menús de plástico y manteles individuales de papel,
Olivia observó cómo Daniel ayudaba a Mia a colorear el menú de sus hijos mientras esperaban la comida. La ternura en sus interacciones con su hija revelaba dimensiones completamente ausentes en su personaje de hospital. ¿Cómo se siente Lily?, preguntó mirando hacia arriba y captando su observación. Cada día está mejor. Los endocrinólogos le están ajustando la medicación. Olivia sonrió. Débilmente. Ha preguntado por ti, el hombre que sabía qué le pasaba cuando nadie más lo sabía. Parece una chica extraordinaria. Aunque lo es, me temo que no le he dado la infancia que se merece. La admisión se le escapó inesperadamente. Entre las exigencias del hospital y sus preocupaciones de salud, ha habido muy poca normalidad. Daniel asintió, con comprensión en sus ojos. Los niños son resilientes. No necesitan perfección, solo presencia. ¿Es por eso que rechazaste mi oferta de estar presente para Mia? Consideró la pregunta seriamente, en parte, pero también porque ya no soy el hombre que era antes. Puede que las habilidades sigan ahí, pero algo se rompió en mí después de perder a Sara, mi esposa, después de no poder salvarla. A pesar de todo lo que sabía. Miró a Mia, asegurándose de que estuviera absorta en su coloración. No podía soportar volver a la medicina y fallarle a alguien más. Pero, no le fallaste a Lily, dijo Olivia en voz baja. La salvaste cuando todos los demás no lo hicieron. Un momento no borra años de duda. No, asintió ella, sorprendiéndolo con su comprensión. Pero, a veces un momento es todo lo que se necesita para empezar a reconstruir mientras su conversación se profundizaba con unas simples hamburguesas y papas fritas. Daniel reveló gradualmente la historia que no le había contado a nadie en el hospital. Como regresó del despliegue para descubrir que el cáncer de su esposa había hecho metástasis, como habían agotado sus ahorros en tratamientos experimentales, como le había sostenido la mano durante su último aliento mientras Mia, de 8 años, dormía en la silla junto a ellos. Olivia, a su vez, habló de los misteriosos síntomas de su hija que habían desconcertado a los especialistas durante años. Las noches que pasó investigando enfermedades desconocidas y la ironía de ser un médico incapaz de diagnosticar a su propia hija. He construido mi carrera sobre tener el control, admitió. Dirigir el hospital me dio la ilusión de que podía controlarlo todo, incluyendo la salud de Lily. Tu diagnóstico destrozó esa ilusión por completo. A veces, soltar el control es el primer paso hacia la curación, dijo Daniel en voz baja. Ella lo miró a los ojos al otro lado de la mesa, viendo por primera vez no al conserje, ni siquiera al exmédico de combate, sino simplemente a un hombre que entendía el peso que ella cargaba. 2 semanas después de su cena improvisada, Olivia invitó a Daniel a su oficina de nuevo. Esta vez aceptó. He revisado mi propuesta, dijo deslizando una carpeta sobre su escritorio. Consultora a tiempo parcial para nuestro programa de capacitación en emergencias. Horario flexible que no entre en conflicto con el horario de Mia. Daniel revisó el documento cuidadosamente. Esto es generoso. Es apropiado para tu experiencia, corrigió. Y hay algo más. Le entregó una segunda carpeta. El programa de asistencia educativa del hospital. Si estás interesado en volver a certificarte o continuar tu educación médica, la cubriremos. Levantó la vista sorprendido por la oferta. ¿Por qué haces esto? Porque el talento no debería estar fregando pisos, respondió. Simplemente. Entonces, con una vacilación inusual y porque me gustaría conocer mejor al verdadero Daniel Carter, algo cambió entre ellos en ese momento, el reconocimiento de una conexión que ninguno había anticipado. Durante los meses siguientes, su colaboración profesional evolucionó junto con una relación personal cada vez más profunda. Daniel comenzó a desarrollar módulos de capacitación para el personal de emergencias. Su experiencia práctica en el campo de batalla aportó una perspectiva vital a los protocolos del hospital. Olivia se encontraba entretenida después de las reuniones,
Sus conversaciones se extendían más allá de los asuntos del hospital. Sus hijas se conocieron en una recaudación de fondos del hospital. Lily, que aún se recuperaba, pero ganaba fuerza a diario, y Mia, inicialmente tímida, pero rápidamente se encariñó con la niña mayor que compartía su interés por la ciencia. Las cuatro comenzaron a pasar las tardes de fin de semana juntas en museos, parques o simplemente en el apartamento de Daniel, donde les enseñaba a ambas niñas técnicas básicas de primeros auxilios, convirtiendo la educación médica en juegos. Olivia observaba estas lecciones desde la barrera, impresionada por la capacidad natural de Daniel para enseñar y la paciencia que mostraba con ambas niñas. «Estás desperdiciado como consultor», le dijo una noche mientras observaban a las niñas. Daniel había rescatado y reparado especímenes de hojas bajo un microscopio. «Deberías dirigir nuestro departamento de educación». Sonrió, la expresión le salía con más facilidad ahora. «Paso a paso. Todavía me estoy acostumbrando a llevar una placa con mi nombre en lugar de servicios de custodia. He estado pensando en algo que dijiste aquella primera noche en el restaurante», dijo Olivia con la voz suavizada. «Sobre estar presente en lugar de ser perfecta. He gastado tanta energía intentando ser la doctora perfecta, la administradora perfecta, la madre perfecta y perdiéndome los momentos que importan. Nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo», respondió Daniel mirando significativamente a las chicas que reían juntas. Más tarde esa noche, después de que Mia se durmiera durante su noche de cine, Olivia y Daniel se sentaron en su pequeño balcón compartiendo café y un cómodo silencio. «Solía tenerle miedo al fracaso», admitió mirando las luces de la ciudad abajo. Cada decisión en el hospital, cada elección de paternidad, las abordaba como problemas que necesitaban soluciones perfectas. «Y ahora estoy aprendiendo que algunos de los mejores momentos vienen de soltar esa necesidad de control». Se giró hacia él. «Me enseñaste eso, Daniel. Tú y tu trapeador y tu silenciosa sabiduría». Se rió suavemente. «No es exactamente como imaginé causar un impacto. ¿En el mundo no es así como siempre sucede? Los cambios más significativos provienen de fuentes inesperadas». Dudó y luego tomó su mano. «Gracias por salvar a Lily y por mostrarme que la curación es más que la medicina». Los dedos de Daniel se entrelazaron con los de ella. Un simple gesto que unió los mundos que una vez habitaron por separado. «Gracias por verme cuando me había acostumbrado a ser invisible». Su primer beso llegó de forma natural bajo el manto de estrellas, tentativo al principio, luego profundizándose con el reconocimiento de dos personas que habían cargado demasiado solas durante demasiado tiempo. Cuando la primavera se convirtió en verano, Daniel se inscribió en cursos para restablecer sus credenciales médicas, estudiando hasta altas horas de la noche después de que Mia se acostara. Olivia se encontró delegando más tareas administrativas para hacer tiempo para su familia. Tanto su hija como las dos personas que inesperadamente se habían vuelto esenciales para sus vidas. El personal del hospital observó con fascinación la transformación de su formidable directora ejecutiva. La reina de hielo se estaba descongelando. Algunos susurraban. Otros notaron cómo ahora se detenía para hablar con el personal de servicios ambientales, aprendiendo nombres e historias de quienes anteriormente habían estado en segundo plano. En su dominio, Daniel también experimentó una metamorfosis, erguido y hablando con la autoridad silenciosa que siempre había estado presente, pero moderada, cuando ofrecía sugerencias en las sesiones de entrenamiento. Médicos que alguna vez podrían haberlo desestimado. Sed, el consejo de un conserje, ahora escuchaba atentamente al médico con experiencia en combate. «Nunca pensé que volvería a ejercer la medicina», le confesó a Olivia una noche mientras revisaban juntos los materiales de su curso. «Después de la muerte de Sarah, sentí que todo lo que sabía era inútil». «¿Qué cambió?», ella preguntó. Consideró la pregunta cuidadosamente. «El caso de Lily me recordó que el conocimiento no debe ser enterrado. Y tú me recordaste que las segundas oportunidades existen incluso cuando no nos sentimos dignos de ellas».
Nos curamos mutuamente, dijo Olivia simplemente apoyando la cabeza en su hombro. Un año después de la noche que alteró sus trayectorias, el Hospital Metropolitan Memorial celebró su simposio anual de atención médica. El gran salón de baile bullía con profesionales médicos de todo el país. Las placas con nombres denotaban instituciones prestigiosas y credenciales impresionantes. En el escenario, la doctora Olivia Morgan se acercó al podio para pronunciar el discurso principal. Su atuendo profesional habitual se suavizó con un estilo menos severo y la confianza relajada de alguien que había encontrado un centro más equilibrado. La medicina es una ciencia del conocimiento y un arte de la observación. Comenzó a escanear al público. Con demasiada frecuencia confundimos credenciales con títulos de competencia con talento. Esta noche quiero contarles una lección de humildad que transformó no solo nuestros protocolos hospitalarios, sino también mi comprensión de lo que significa ser un sanador. Relató la noche de la crisis de Lily, no evitando que ella o su personal se molestaran al describir cómo casi pasaron por alto el diagnóstico que le habría costado la vida a su hija. La persona que reconoció lo que todos pasamos por alto no llevaba bata blanca ni ostentaba un título impresionante. Limpiaba los pisos en silencio, observando con ojos entrenados por la medicina de campo de batalla y una mente que nunca dejó de aprender, incluso cuando las circunstancias lo obligaron a desviarse del camino elegido. Daniel se sentó en el público junto a Lily y Mia, ambas chicas radiantes de orgullo. Olivia continuó: me complace anunciar que el Metropolitan Memorial está lanzando el Protocolo Carter, un programa de capacitación revolucionario que rompe las barreras jerárquicas en el diagnóstico de emergencias. Esta iniciativa anima a todo el personal del hospital, independientemente de su función, a señalar posibles problemas de diagnóstico a través de un sistema anónimo simple. Los aplausos resonaron entre la audiencia. Y el arquitecto de este programa, Olivia, continuó: el hombre cuya observación salvó a mi hija y ahora ayudará a salvar a innumerables personas ya no es invisible en nuestros pasillos. Por favor, den la bienvenida al escenario a nuestro nuevo director de capacitación interdisciplinaria para emergencias, Daniel Carter. Los aplausos crecieron a medida que Daniel se dirigía al podio. Transformación completa desde la sombra que una vez fregó estos mismos pisos. Abrazó a Olivia brevemente antes de dirigirse al público. Gracias, Dr. Morgan. Su voz era firme y segura. Muchos de ustedes me conocen como el conserje que tuvo suerte una noche. Otros ahora me conocen como director de programa o consultor. Pero mi identidad más importante siempre ha sido la de un cuidador, ya sea de soldados heridos, mi hija o pacientes que nunca supieron mi nombre. Describió el protocolo Carter con claridad y convicción, explicando cómo las jerarquías hospitalarias tradicionales a menudo silencian las mismas observaciones que podrían salvar vidas. El sufrimiento no es exclusivo de aquellos con los títulos adecuados colgados en sus paredes. Pertenece a cualquiera con el conocimiento, el coraje y la compasión para actuar cuando alguien sufre. A veces, la perspectiva más valiosa proviene de la persona que todos pasan por alto. Después de la presentación, mientras los asistentes trabajaban en los cócteles, Daniel se encontró rodeado de médicos y administradores ansiosos por implementar su protocolo en sus propias instituciones. Al otro lado de la sala, Olivia observaba con orgullo manifiesto recibir sus propias felicitaciones de colegas que notaron tanto la innovación del programa como su transformación personal. Papá Mia tiró de su manga, interrumpiendo la conversación profesional. Lily dice que vamos a llegar tarde a la sorpresa. Daniel miró su reloj. Tienes razón. Por favor, discúlpennos, dijo a los médicos reunidos. Compromiso familiar. La sorpresa fue un picnic al anochecer en el jardín botánico. El esfuerzo conjunto de planificación de Lily y Mia para celebrar tanto el éxito del simposio como el primer aniversario del accidente de su familia. Mientras extendían mantas en el césped bajo los árboles en flor, Olivia se maravilló de lo natural que se sentía. Esta familia poco convencional que habían creado a partir del trauma y la sanación compartidos. Un centavo por tus pensamientos.
El doctor Morgan Daniel dijo suavemente, sentándose a su lado mientras las chicas organizaban los suministros para el picnic con exagerada seriedad. Solo estaba pensando en universos paralelos, respondió. En alguna otra realidad, todavía podrías estar fregando pisos mientras yo me aislaba en mi oficina. La condición de Lily podría no haber sido diagnosticada hasta que fue demasiado tarde. Pensamientos llorosos para una celebración, bromeó suavemente. En realidad lo son. Ella se giró para mirarlo de frente porque me hacen sentir increíblemente agradecida por esta realidad. ¿Quién y dónde? ¿Fuiste lo suficientemente valiente para hablar? Donde yo fui lo suficientemente humilde para escuchar y donde dos sanadores rotos encontraron una manera de volverse completos. De nuevo, la mano de Daniel encontró la de ella. Sus dedos se entrelazaron con un consuelo familiar. No solo sanadores, corrigió. Una familia. Mientras el atardecer pintaba el cielo de ámbar y se elevaba, las 4 figuras sobre la manta formaban un cuadro de inesperada alegría. 2 niñas que habían encontrado hermanas la una en la otra y 2 adultas que habían descubierto que a veces la sanación más profunda de la vida comienza solo después de que nos han abierto por completo. Cuando Daniel besó a Olivia bajo los árboles en flor, ninguno pensó en el abismo de estatus que una vez los separó. El conserje y el director ejecutivo habían desaparecido, dejando solo a Daniel y Olivia, 2 personas que habían aprendido que la verdadera sanación nunca se trata de poder o posición, sino de tener el coraje de ver más allá de las apariencias, al corazón de lo que más importa. Los pasillos del hospital seguirían siendo fregados cada noche. Las emergencias seguirían llegando a horas impredecibles. Pero algo fundamental había cambiado dentro de la cultura de la institución. En las salas de descanso y las estaciones de enfermeras. Un nuevo mantra se había afianzado. Recuerda al conserje, escucha cada voz porque ahora todos sabían que a veces la salvación viene de las fuentes más inesperadas y los sanadores más profundos suelen ser aquellos que nunca pensamos ver. Nunca subestimes a alguien basándose únicamente en su posición. La verdadera dedicación y el conocimiento no requieren credenciales para ser reconocido. Solo el momento adecuado para brillar. Una persona que ha caído aún puede convertirse en la fuerza de otra persona. Y el amor entre 2 almas que han experimentado la pérdida se convierte en un viaje de sanación mutua, no de rescate.